Gracias por estar nuevamente en mi canal Mario Libertucci Ingeniería. Gracias por suscribirte y gracias por ver este video hasta el final, que sé que te va a gustar. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, pero me voy a traer una experiencia muy vieja que tuve hace alrededor de 30 años. Este, Hace alrededor de 30 años yo participé en una operación de mantenimiento y un poco de modernización de unos compresores centrífugos eh, para un sistema de aire acondicionado. Los compresores eran marca Carrier o son marca Carrier, creo que aún están en funcionamiento. Y bueno, se le iba a hacer un mantenimiento general, eran cuatro compresores o son cuatro compresores de 5.000 toneladas de refrigeración cada uno. Y esos compresores tenían, o ese sistema tenía un control automático a través de aire comprimido. Imagínense ustedes, un sistema muy antiguo, que ya en esa época, eso tuvo que haber sido ya, a ver, en el año 94, creo, 95. Este, mm, bueno, le comentaba que ese sistema, un sistema de control automático a través de aire comprimido, ya en esa época pues era bastante obsoleto y pues tenía un panel de instrumentación que realmente no servía para mucho más que para ocupar un espacio allí. Entonces, bueno, se estaban haciendo estas cosas, pero digamos que en ese momento yo participé un poco, fue en lo que tiene que ver la rehabilitación o la revisión de esos compresores centrífugos. Pero lo que quiero es un poco traer esa experiencia y verla un poco con lo que es un análisis de causa raíz, que ya de eso he hablado en otro video. Un poco verlo, qué tanta ventaja le podemos sacar a un análisis de causa raíz, un RCA, como se le dice en inglés, o se conoce en inglés por las siglas en inglés, porque realmente un RCA juega un papel importante en la confiabilidad, en el mantenimiento y en la operación de una turbomaquinaria y en su rendimiento, por supuesto, ¿no? Y entonces lo que quiero es un poco eso, o sea, cómo nos pudo haber ayudado un poco más la tecnología actual en ese momento. Debemos recordar, por ejemplo, que con los análisis de causa raíz, los RCA, es un método que nos ayuda a solucionar problemas porque nos ayuda a identificar las causas fundamentales de las fallas que han ocurrido, eh, y podemos a través de ese procedimiento ayudarnos a tomar las acciones verdaderamente efectivas para corregir y evitar que se vuelva a producir el problema con su consecuencia en la falla. Debemos recordar siempre, como buenos ingenieros mecánicos que somos, que reparar no significa reemplazar la pieza, como normalmente se hace en mecánica, en la mecánica rudimentaria, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si se rompe un tornillo, un perno, puede haber muchas cosas que influyeron en la rotura de ese perno. Por ejemplo, que el torque es incorrecto en la instalación, por ejemplo. Puede ser que se seleccionó el perno incorrecto, de acuerdo a la normativa. Puede ser inclusive que el material que elegimos para ese perno es inadecuado por las condiciones que hay en el ambiente. Entonces, una pieza que está defectuosa, dañada, no necesariamente tiene que ser reemplazada por la misma pieza. Entonces, según el RCA que hagamos, que tan bueno lo hagamos,
podemos elegir una pieza con diferente material, por ejemplo, o que sean más resistentes, etcétera, etcétera, de manera que no vuelva a ocurrir la misma falla o el mismo problema. En muchos casos debemos recordar que las fallas que ocurren en cualquier equipamiento y sobre todo en la máquina, en la turbomáquina, generalmente ocurren por dos o por más problemas. Por un problema rara vez ocurre una falla de ese tipo. Debo recordarle que una turbomaquinaria es un equipo que gira y que el flujo de aire o el flujo pues, que ocurre dentro de esa maquinaria, sea aire, agua o cualquier líquido o cualquier gas, el fluido, siempre circula de manera continua. De manera que ahí podemos meter bombas centrífugas, por supuesto, compresores, ventiladores, en fin, ese tipo de cosas. Eso es un poco para recordarnos que cuando hablamos de turbomáquina, ¿a qué nos referimos? Bueno, generalmente las turbomaquinarias siempre he sabido que tienen un plan de revisión general que se debe hacer por lo menos cada 6 años. Y esas planificaciones se deben hacer con tiempo. ¿Por qué? Porque generalmente las turbomaquinarias, por su presión, por sus cambios de presión y por los fluidos que manejan, siempre tienden a tener incrustaciones. Pueden tener a través del tiempo, debido a sus desgastes, vibraciones excesivas. Pueden tener también, por problemas de desgaste, problemas de alineamiento o simplemente un problema de mal funcionamiento que se ha empezado a hacer más crónico y más difícil de tolerar en, en un sistema. Porque recuerden que en la medida de que van ocurriendo una cantidad de cosas, pues el rendimiento de la máquina baja muchísimo. Entonces, durante esas reparaciones hay que hacer una cantidad de tareas que se deben clasificar lo mejor posible y que es lo que te pide que se haga o que hagamos cuando queremos aplicar un RCA. Un RCA como tiene que ser. Entonces se tienen que plantear un seguimiento de toda la tarea, hora a hora. Antes de apagar hay que tomar nota de todo el conjunto de parámetros claves operativos que tiene la máquina en ese momento. Y así podemos abordar, digamos que empezar a meternos en la máquina para saber qué es lo que está pasando, o cómo está la máquina, o cómo pensamos que va a estar la máquina, porque por supuesto con esos parámetros, al compararlos con los parámetros de diseño, pues sabemos dónde ha empezado a haber disminuciones, por ejemplo, puede haber más consumo de energía eléctrica, por ejemplo, puede haber mayor índice de vibraciones, incremento de la temperatura, disminuciones de la presión, en fin, una cantidad. Todas esas variables hay que tomarlas para saberlas, inclusive los RPM, todo hay que tomarlas y compararlas con las condiciones de diseño para ir empezando a imaginarnos qué es lo que vamos a encontrar adentro para ir enfocando todos los especialistas para tratar de sacarle el mejor provecho a esa inspección. Hay que tomar en cuenta dos sistemas muy particulares durante el desmontaje, porque son dos sistemas muy importantes y muy básicos, que son el sistema de lubricación y el sistema de sellado. Porque sin eso, por supuesto, la turbomaquinaria no funciona. Entonces, eso es importante que lo veamos en el momento en que se empieza a hacer el desmontaje. Es decir, una inspección rigurosa de todas sus piezas para tratar de determinar posibles problemas que existen.
Es importante también en el momento en que se vaya haciendo, digamos, el- el desarmado del equipo, las piezas que son delicadas, por ejemplo, sellos, rodamientos o piezas muy pequeñas, que ahí les incluyo válvulas, sensores, instrumentación, pequeñas conexiones, pequeños orificios, etcétera, porque esas también tienden a hacer a que se tengan fallas durante ese proceso de desmontaje y que vale la pena quizás sustituirlas, ¿no? Hay que estar claro también en una cosa, durante los trabajos de ese tipo de mantenimiento es muy posible que se introduzcan suciedades o contaminantes, pues, o materiales extraños en el lapso de tiempo que dure ese mantenimiento. Por eso es importante este, mantener el sitio muy limpio, tapar las cosas, tapar las máquinas, tapar los elementos que vayamos desmontando, debemos taparlos, debemos almacenarlos en sitios adecuados, limpios. Este, Antes de empezar a hacer ese trabajo tenemos que limpiar todo el sitio donde se va a hacer el trabajo, libre de polvo, libre de vapores, que condensen y puedan caer vapores por ejemplo, de combustibles, querosén, gasolina, o ácidos, en fin, todas esas cosas que nos pueda traer alguna complicación en el futuro arranque de la máquina. Es muy útil, luego de que ya tengamos acceso a la máquina, obtener muestras de las incrustaciones, porque esas incrustaciones nos pueden dar, a través de análisis muy adecuados, nos pueden dar muy buena información de por qué se están produciendo, si es que se están produciendo muchos, o alguna cosa que esté fuera de lo normal, podemos conocerlo a través de un análisis de las incrustaciones. Eso antes no se hacía, pero ya ahora sí se hace. Otra cosa que es importante definir son los rozamientos. Tenemos que chequear muy bien todos los elementos que van en movimiento para saber si hay puntos de roce, para identificarlos, eh, porque es justo allí donde nos puede indicar que hay un problema de mal funcionamiento. Por ejemplo, recuerden que todas las turbomaquinarias tienen unas velocidades críticas. Y esa velocidad es crítica, pues durante el arranque la pasamos con cierta rapidez. Si durante los arranques de esa maquinaria, en las velocidades críticas se estaban elevando mucho las amplitudes de la vibración, seguramente vamos a tener roces pronunciados. Eso es lo que hay que determinar para saber cuál es la causa de eso. Recuerden que les había dicho que generalmente en las maquinarias las causas de los problemas no es una, generalmente son varias, ¿no? Porque una viene influenciada por otra, esa viene influenciada por dos y así sucesivamente. Eh, lo cierto de todo es que durante todo el desmontaje de la máquina hay que tomar una gran cantidad de datos y ahí voy a empezar a recordar todas las cosas que nos repetía este especialista que vino de la Carrier para ese mantenimiento de ese equipo. Y él decía que en un equipo de esa magnitud, o en general en cualquier turbomaquinaria, se deben tomar datos cada minuto, cada segundo, cada hora, de toda la información que vayamos recopilando en el desmontaje de la maquinaria. Nosotros veíamos eso como algo muy difícil, porque en ese momento era realmente muy complicado manejar gran cantidad de datos. Y en ese video que yo hice
sobre un poco los procedimientos de RCA, hablo que ahora podemos manejar una gran cantidad de datos que antes no lo podíamos hacer porque no teníamos los elementos. O sea, todo había que anotarlo con las manos llenas de grasa, en fin, no había formas de tener cámaras, o sea, sí, ya, es decir, sí podíamos, pero es decir, a veces cuando mandabas a revelar todas las cantidades de fotos que había tomado, te dabas cuenta que ninguna de las que tomaste te servía, servía porque no apreciabas realmente lo que querías apreciar. En fin, ahora no, ahora sabemos ya todo, podemos tomar vídeos, podemos tomar fotos, podemos ir grabando todo. Podemos ir teclando en un computador todo lo que vamos observando y eso es lo que nos va a servir para reensamblar la máquina. ¿Ok? Porque todos esos datos lo tenemos que tomar en consideración, hay que marcar las piezas. Fíjense ustedes, esos son piezas que están trabajando continuamente, que tienen cierta adaptación durante el proceso de funcionamiento. Que por ejemplo, si yo voy a colocar una pieza que la desmonté así, por ejemplo, quiero hacerlo de esta manera para que veamos la diferencia, pero cuando la vuelvo a montar, la monto así, a pesar de que calza perfectamente, pues esa forma de montaje va a causar una pequeña desalineación porque no hay el roce que se ha formado, que se formó desde que esa máquina arrancó la primera vez de trabajo y que ahora va a tener que hacerlo nuevamente, pero ya no es la máquina nueva. Es decir, hay que hacer marcas para ir montando todo adecuadamente, de manera igual, como se desarmó, como estaba. Eh, Eso antes traía muchas dificultades, de verdad. Ahora es mucho más fácil, mucho más sencillo, porque hay más elementos que, que nos ayudan a hacer todo eso. Es muy importante verificar todas las holguras. Antes eso no era tan fácil. Y no era tan fácil porque tampoco teníamos elementos de medición tan como lo tenemos ahora, pues. Entonces, podemos llevar un registro de todas las holguras en los diferentes componentes que se ensamblan en los cojinetes, y comprobamos cómo está el rotor y si ese rotor con toda esa cantidad de holguras nuevas todavía cumplen con las que nos prevé el fabricante, que pudieran ser holguras suficientes para trabajar. Lo cierto de todo es que todas estas condiciones hacen que quizás hace que el RCA requiera más tiempo de lo normal en hacer el mantenimiento a una turbomaquinaria. Y generalmente también tenemos a los dueños de la producción que quiere que se haga todo este procedimiento lo más rápido posible para nuevamente tener en funcionamiento pues su planta. Pues. Pero eso hay que a veces tener un poquito de calma porque un paso que se brinque o que se salte y que ese paso apenas lo que pueda demorar un día más o medio día más en el proceso puede traer como consecuencia que dentro de 2 años haya que hacer una reparación de mayor magnitud con un paro forzoso, o sea, una parada forzosa, me refiero, no a un paro forzoso del tipo de vista laboral, sino un paro forzoso
de la maquinaria que sea necesariamente pararla porque se puede destruir y eso pues no le va a convenir a nadie. Entonces, es preferible hacer todo al detalle, todo con bastante tiempo, bien planificado antes de hacerlo, de manera que se tengan todos los elementos a la mano, instrumentos de medición, catálogos, posibilidad de adquirir piezas nuevas, ¿ok? Es decir, con los proveedores, todo eso, para que la cosa, el procedimiento sea todo un éxito. Generalmente no es posible controlar todo, en eso hay que estar claro. Pero lo que sí podemos controlar es los datos que podemos almacenar, indudablemente. Hay que reunir datos y pruebas, todo, y hay que clasificarlo a lo largo de una línea temporal de acontecimiento, es decir, que podamos decir, mira, esto fue lo que pasó cuando, por supuesto, entonces se puede hacer luego de que tenga la máquina ya funcionando, ¿no? Pero podemos decir, mira, esta situación que conseguimos en esta pieza probablemente pasó en aquel momento, hace 3 años, cuando empezó a haber una disminución o en la presión o un incremento en el consumo de energía eléctrica. O sea, ir este, eh, tomando cada dato que hemos tomado de todo ese procedimiento que hicimos en una línea de tiempo para saber cómo ha venido afectando el comportamiento o la eficiencia de la máquina. Eso es muy importante. Eso es uno de los objetivos que hay que tomar en un RCA. Siempre debemos recordar que para una determinada falla pueden haber, o generalmente hay, más de una causa. Y debemos de tratar de establecer todas las causas de una falla. Es decir, si hay un dispositivo, un elemento que estaba a punto de fallar, una rotura o algo, o un sello, que debemos establecer toda la cadena posible de por qué pudo haber pasado eso. ¿Ok? Porque eso nos va a permitir lograr hacer la modificación adecuada durante el reensamblaje para que eso no vuelva a ocurrir. También tenemos que recordar o establecer que las causas suelen tener varios niveles y tenemos que establecer esos niveles porque eso nos ayuda a completar nuestra RCA. Eh, y para terminar, yo creo que voy a decir algo que nunca se me olvidó que dijo este ingeniero especialista de mantenimiento, que en ese momento me pareció que fue algo demasiado obvio y que bueno, no lo sé, pero luego de ya haber pasado 30 años o más de trabajo, me doy cuenta de lo importante que es, ¿no? Y yo recuerdo muy bien que él dijo en una de las tantas veces que después fuimos a tomar algo más frío para bajar un poco la presión del trabajo, de ese trabajo en particular, decía que los problemas en general en los equipos, pero en las turbomaquinarias, se debían a tres cosas muy fundamentales. Una, este, las especificaciones durante la etapa del diseño. Dos, los procedimientos que utilizaban en el sistema para operar ese equipo. Y tres, el procedimiento de mantenimiento que se usaba en una planta para hacerle mantenimiento a ese equipo. Y tiene toda la razón, es la verdad, porque
¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, en un proyecto decimos, bueno, necesitamos un equipo con esta característica que va a trabajar a tales y tales condiciones y tal, y hacemos una cantidad de especificaciones que probablemente nos las copiamos de a otro para no escribir tantas porque decimos que son tantas tonterías. Y después nos damos cuenta, por ejemplo, que el rango de presiones no es ese, que el rango de temperatura, por ejemplo, de, del, del ambiente no es ese, que la atmósfera del ambiente no es ese, que por ejemplo las fluctuaciones de energía eléctrica no son esas, que por ejemplo las horas de trabajo continuas tampoco son las que especificamos. Entonces ahí empezamos nosotros a fallar y el equipo a cargar con nuestra falla. Después vienen los procesos operativos. Entonces, el fabricante nos dice, cómo no, mira, quita el equipo, pero ese equipo tienes que tomar la temperatura cada 2 horas, tienes que hacer esto, tienes que regular aquello, eso pues no lo hacemos. Lo hacemos el primer día, el segundo día, pero como después nos cansamos, no lo hacemos más nunca. Entonces, esa falla nuestra la vuelve a cargar el equipo sobre sus espaldas. Y por último, lo importante que es el proceso de mantenimiento. Entonces decimos, bueno, no, si en el proceso de mantenimiento tienen que parar la máquina, pararla, esperar que drene todo el aceite, por ejemplo, un par de horas, y entonces cambiamos el aceite, cambiamos los filtros, cambiamos aquello, y al final decimos, no, mira, tenemos nada más 1 hora, vamos a parar ahora una máquina, no le vamos a cambiar el filtro, total, el aceite mira como está bueno, o sea, no hace falta cambiarlo, en fin, ese tipo de cosas. Y al final de todo, realmente es el equipo que está cargando con nuestra falla. Bueno, espero que le haya agradado un poco esto. Yo creo que es muy importante pues, este asunto y sobre todo llevarlo en el mismo orden, el mismo plan, en la misma idea. Gracias por estar en mi canal, Mario Libertucci Ingeniería. Gracias por suscribirte. Gracias por ver este video hasta el final. Gracias por regalarme un me gusta. Y nos vemos en el próximo.